en darles la más cordial bienvenida al tercer encuentro de Educación Superior en Salud, Mediación Pedagógica, Reto para el Profesor Universitario. Damos inicio a este acto entonando juntos el himno de la República de Colombia. Pueden sentarse. Los cambios educativos hacia la sociedad del conocimiento reclaman una mayor profesionalidad en los docentes. El paradigma de la mediación responde a esta necesaria actualización, afrontando las dimensiones del profesor como mediador, potenciador y organizador de la construcción de la mente del educando para enseñar a aprender y a pensar a través de las diversas disciplinas, formando en la metacompetencia que prepara al alumno a seguir aprendiendo toda su vida. A continuación, saludamos a cada uno de los docentes, estudiantes, residentes y demás personas que nos acompañan en esta mañana. También extendemos un cordial saludo a los integrantes de la mesa principal. Doctor Elmer Gaviria Rivera, decano Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Doctor Lorenzo Tovar Belmonte, de la Universidad Central de Barcelona, España. Profesora Hildanora Vélez Sierra, coordinadora Programa de Desarrollo Pedagógico Docente de la Vicerrectoría de Docencia, Universidad de Antioquia. A continuación invitamos al doctor Elmer Gaviria Rivera, decano de la Facultad de Medicina, a dirigirse a ustedes. Muy buenos días. Un saludo muy especial al profesor Lorenzo Tovar Belmonte por su compañía en este seminario, a la profesora Hildanora Vélez, a todos los profesores, estudiantes que nos acompañan. Abro comillas. Hoy hay escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Hay que suplir ese desfase. Lorenzo Tovar. Señores directivos, profesores de la Universidad de Antioquia, profesores invitados de otras instituciones, profesor Lorenzo Tovar
Belmont, conferencista central del tercer encuentro de educación superior en salud, mediación pedagógica, reto para el profesor universitario. Sean todos bienvenidos a este claustro universitario que hoy lo recibe para compartir un espacio educativo de reflexión y mejora de nuestra práctica pedagógica. La Facultad de Medicina y el Programa de Desarrollo Docente de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, conscientes de la necesidad de apoyar los procesos de formación y actualización docente que procuren mejores prácticas pedagógicas revertidas en la formación integral de nuestros estudiantes, decidió unir esfuerzos para hacer posible este encuentro. Sabemos que los cambios educativos hacia la sociedad del conocimiento reclaman una mayor intervención del profesor como mediador y organizador de la construcción de la mente del estudiante para enseñar a aprender y a pensar. Este paradigma mediador se distancia de posturas radicales del profesor desde un ejercicio de poder que obstaculiza y aleja el diálogo democrático y participativo a la creación de un aula enriquecida por la experiencia ética, de formación en valores, de formación de pensamiento crítico, reflexivo, flexible y responsable tanto de estudiantes como de profesores. Esperamos que la pregunta convocante de este encuentro, cómo diseñar y desarrollar ambientes educativos significativos desde la mediación pedagógica, sirva de ruta hacia la construcción del ejercicio de la docencia desde apuestas más cercanas al desarrollo humano y en consecuencias más deseables para la construcción del tejido social de esta región, del país y del mundo. Sea el momento para agradecer a los integrantes de la Comisión Pedagógica de la Facultad de Medicina y del Programa de Desarrollo Docente de la Universidad por todo el esfuerzo y la dedicación con que han planeado estos 3 días de reflexión docente. Esperamos que todos ustedes sean receptivos a esta invitación, aprovechando tanto las conferencias como los talleres de aplicación. De igual manera, agradezco la presencia del profesor Lorenzo Tebar y estoy seguro que logrará incidir en los objetivos propuestos de esta actividad académica. Muchas gracias. Finalizamos este acto de instalación del tercer encuentro de educación superior en salud, mediación pedagógica, reto para el profesor universitario, cantando el himno de nuestra alma mater.
Pueden sentarse. Les recordamos a los asistentes que para obtener la certificación de este encuentro académico es requisito asistir, además de la conferencia central, a los talleres de aplicación. Por tanto, les solicitamos estar pendientes de firmar la lista de asistencia antes de cada uno de estos talleres. Igualmente, les recomendamos traer el material del trabajo guardado en las carpetas que se les entregó en la entrada los 3 días que dura el encuentro, ya que es indispensable para el buen curso de las actividades programadas. Se informa que durante la conferencia los monitores pasarán unas hojas para aquellas personas que tengan preguntas, las cuales se socializarán después del receso. Y en la agenda de la tarde está programada en los auditorios alternos. Solicitamos a los asistentes verificar las áreas en los letreros dispuestos en las entradas. Y les recordamos apagar los celulares. Invitamos a nuestros integrantes de la mesa principal a bajar al escenario. A continuación, damos inicio a la conferencia central del seminario Postulados Teóricos del Paradigma Mediador a cargo del profesor Lorenzo Tevar Belmonte, maestro psicólogo de la Universidad Central de Barcelona, doctor en Ciencias de la Educación UNED Madrid. Ha ejercido la docencia en varios centros y niveles educativos y ha trabajado con diversos grupos de alumnos con fracaso escolar. Ha realizado tareas de dirección, orientación y coordinación escolar. Con la experiencia de maestro y psicólogo ha investigado los programas para enseñar a aprender y a pensar. Ha participado varios años en el equipo para la formación de formadores en los cursos internacionales del ICELP Jerusalén, Israel. Ha impartido cursos en varias universidades españolas y en la mayor parte de países de Latinoamérica. Ha publicado numerosos artículos y ha participado en numerosos congresos. Su tesis doctoral sobre el perfil del profesor mediador mereció el Premio Extraordinario en Ciencias de la Educación de la UNED Madrid. Investiga actualmente sobre las aportaciones de la mediación escolar a la renovación metodológica del profesor en el aula para ayudar al educando en la construcción de la mente a través de la formación en competencias. Importancia de la metacompetencia, enseñar a aprender y enseñar a pensar como competencia transversal en el aula. Actualmente coordina y dinamiza la plataforma de los centros educativos de la RELEM, región La Saliana de Europa y el Mediterráneo. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, señor decano, queridos compañeros todos, amigos, muchísimas gracias por esta invitación, que al mismo tiempo es un inmenso honor, pero como todos podéis imaginar, una enorme responsabilidad, porque no es un claustro cualquiera. Yo he tenido un primo hermano mío que fue doctor, fue médico, neuropsiquiatra, y recuerdo que cuando estudiaba yo en Barcelona le invité a visitar a mis alumnos para que les dirigiera unas palabras. El rato de conversar este doctor, este médico, con los alumnos, me recuerdo que eran de quinto o sexto bachillerato, es decir, chicos de 16, 17 años, dice que fue lo que más le colmó a él, el hecho de bajarse de su cátedra, en aquel momento era director de del departamento CRAFT de socio, droga, alcohol y alcoholismo de la Universidad de Oviedo, de Asturias, en España. Pues yo con esa sencillez y con esa humildad vengo ante vosotros a presentaros lo que ha sido el objeto de mi trabajo, yo voy a decir, toda mi vida. Desde el año 85 empecé a trabajar con el profesor Feuerstein y he tenido esa inmensa suerte de tener este maravilloso profesor, que fue compañero y discípulo de Piaget al mismo tiempo en la Universidad de Ginebra. Yo agradezco que esa semilla que uno va esparciendo por diversos países, me ha tocado en suerte poder venir muchas veces a Latinoamérica, a la mayor parte de países de toda Latinoamérica, y encontrar personas pues como
Leonor, por ejemplo, y algunas otras personas que han ido difundiendo y creando un pequeño clima, que creo que en este momento hay que agradecer el hecho de que hayamos podido encontrar soluciones a los problemas educativos que tiene nuestra sociedad. Anteayer mismo leía en la revista Universidad Empresa y Estado, este título, y me interesó y lo fotocopié y entonces me lo leí ayer, la tercera misión de la universidad, y la universidad dice el reto fundamental, la tercera misión, además del emprendimiento, la innovación, es el reto de la transferencia del conocimiento, el reto del compromiso social. Y ese compromiso social, lógicamente, nos interpela a todos, es decir, el título que pone una de las últimas publicaciones de Feuerstein en francés, dice, la mediación o la educación con rostro humano, hacer accesible a los educandos, sean pequeños, jóvenes o mayores, el rostro humano que tiene todo acto educativo. A mí me llamó mucho la atención, yo soy de formación psicólogo y después maestro primero, por supuesto, y me he dedicado a la educación toda la vida. Pero la verdad es que haber encontrado esta vía de avance o de formación permanente ha sido para mí maravilloso. Yo creo que ha sido algo realmente que transforma, cambia mucho, sobre todo la forma de entender la educación. Creo que va a ser muy poco el tiempo que vamos a tener. Os lo confieso ya, porque el curso de formación en el programa dura nada más y nada menos que 100 horas. Es el conocimiento de todo el programa. Y con una cierta razón, porque yo creo que uno de los problemas más importantes que tiene y que ha tenido siempre la educación, pues es lo que ahora llamamos las competencias, ha sido el que se ha quedado en muchos aspectos en el ámbito especulativo. No se ha transferido a la vida real, no se ha hecho práctico el conocimiento. Y este salto mortal de pasar del aula a la vida, al trabajo, a la profesión, es decir, descontextualizar los conocimientos, creo que ha sido una de las grandes carencias que ha tenido siempre la educación. Y por eso mismo, el plantearos ahora aquí todo un tema que en el fondo pues, es muy complejo, es muy largo y que tiene unos planteamientos teóricos importantes, pues es difícil condensarlos, independientemente que Gardner nos diga que la inteligencia del siglo XXI es la inteligencia sintética, la capacidad de síntesis, pero una cosa es eso y otra cosa es el auténtico concepto del aprender, que el aprender, como los médicos sabéis exactamente igual que la alimentación y sobre todo los de sanidad, es transformar, es asimilar. Y asimilar no se puede asimilar algo que se da demasiado en píldoras, que se da excesivamente rápido, sino que necesita su tiempo de contrastarlo con la realidad, de saborearlo en el sentido mismo de, en fin, con los jugos gástricos y con los sabores, los gustos y la experiencia, poderlo hacer nuestro. Pues siento muchísimo que no haya más tiempo porque realmente es un tema apasionante. Tengo una experiencia de hace 2 años en la que, después de haber dado el curso de formación del programa en la Universidad de La Serena de Santiago de Chile, había en el grupo 7 personas de la Universidad de la UIS de Santander, que acababan de tener el problema aquel que los alumnos apedrearon los cristales de toda la universidad. Tenéis un problema, el problema de los países latinoamericanos es que los alumnos ingresan excesivamente temprano a la universidad sin una madurez que les permita el hacerse dueños de su vida y de su autonomía. Y la frustración en aquel momento, pues, llevó a este equipo de profesores del Departamento de Educación a buscar algo, una solución para ese problema. Y los encontré dando el curso en la Universidad de La Serena, ellos participaron como alumnos, yo no sabía nada, y cuando terminamos el curso, que era el primer nivel, 50 horas, ellos me dicen, vamos a cenar esta noche, te invitamos nosotros los de la Universidad de Santander. Y me proponen nada más y nada menos que
ir 3 días a la Universidad de Bucaramanga, para compartir la síntesis de todo lo que ellos habían visto en esa semana, que no lo habían asimilado del todo, y compartirlo con una convocatoria a todo el profesorado de distintas universidades. Se llegaron a juntar 250, y con 250, fijaos qué atrevimiento, esto ni César Rincón, meterse con 250 ingenieros, médicos, de todo, en fin, todas las carreras que podéis imaginar de la UIS, en Santander. Y allí estuvimos buscando la respuesta al problema del fracaso escolar, al fracaso de la continuidad, a la fuga de los jóvenes porque no han encontrado lo que realmente ellos se ilusionaban. Y posiblemente este sea un poco el problema que a lo mejor tendríamos que analizar primero. No tenemos tiempo y sí que creo que esto habría que analizarlo a posteriori con la luz que os pueda brindar en esta presentación, o si queréis, en este compartir un poco de lo que he podido sintetizar en estas transparencias que tenéis todos fotocopiadas en vuestros apuntes. Por lo tanto, con este deseo, primero, de compartir, segundo, de dejarme exprimir todo lo que queráis y que yo pueda daros, con toda humildad os lo digo, porque evidentemente, a pesar de que haya hecho la carrera de Psicología y después Ciencias de la Educación en la tesis doctoral, la verdad es que he tenido la inmensa suerte de conseguir el apoyo permanente, e incluso fue mi codirector de tesis, el profesor Feuerstein, pues poder tener estos buenos maestros de la misma manera que él, cuando estuvo en Ginebra, estuvo al lado de Piaget, estuvo al lado de André Rey, de Inelder, de René Sassoy, de Michelet y de tantos otros que fueron los que realmente hicieron este hombre, que creo que es un hombre carismático y un hombre excepcional. Pues fruto de todo eso fue la interpelación que tuvimos algunos de ver qué podíamos hacer con los alumnos que fracasan en la escuela. Es decir, nos interesaba descubrir hasta dónde llegábamos con la enseñanza del currículo normal y cómo hacer para que estos alumnos pudieran seguir avanzando. Es decir, es una pena que un niño a los 10, 11 años esté marcado ya para ser un inútil o un burro o un asno toda la vida. Es decir, sentirse un fracasado, un niño a los 11 años sin ilusión ninguna, yo creo que es una interpelación moral para un educador. Pues lo podemos transferir a la edad de los 16, 17 años, cuando nuestros jóvenes, con toda la ilusión de su futuro, fracasan también en la universidad. Yo creo que es un tema moral. Alguien ha escrito en España, un profesor de la Universidad de Salamanca, Olegario González Cardenal, un libro sobre el educador. Y dice que el problema moral de Europa es la deserción de los educadores. Es decir, faltan profesores, gente que se quiera educar, que se quiera dedicar a la educación de la juventud en este momento. En Europa la crisis es enorme, por cuanto la educación cada día empieza a ser más difícil, porque el estado crítico, la situación de conflicto que se ha generado en la sociedad es tal que el profesor se desgasta muchísimo. Se frustra, queda neurótico y ya sabéis, uno de los grandes hospitales de París es justamente el de los educadores que no pueden terminar su dedicación. Y buscar a los profesores de las colonias para que suplan una tarea que realmente tiene un contenido cultural, tiene un contenido de transmisión de valores, de cercanía y de todo eso, pues es realmente un riesgo. Y los padres, a la hora de la verdad, pues no están de acuerdo con ese planteamiento porque, claro, estos profesores ni conocen la cultura, ni conocen el estilo de vida, tienen que adaptarse y es distinto de realmente cuando una persona está en su propio ámbito. Pues bien, con esas condicionantes, vamos a llamar así, vamos a intentar hacer un poco la síntesis de lo que es esta teoría. Yo os iré dando algunas pinceladas de otros autores porque, lógicamente, a lo largo de los años, sobre todo en la docencia universitaria, pues me ha permitido conocer otros distintos modelos y creo que esto sí que, este aspecto ecléctico, os puede dar alguna pista más para decir, efectivamente, yo personalmente creo que esta es la auténtica respuesta al desafío que nos plantea hoy la OCDE desde Pisa y Bolonia, el Acuerdo de Bolonia y lo que está implantando en todo el mundo del aprendizaje por competencias.
¿Cómo formar por competencias? Pues yo creo que hay que aprender un cambio, hay que aprender un modelo, hay que aprender una metodología distinta, porque después se nos pide evaluar. Y este cambio ya los anuncia el paradigma auténtico para mí. El cambio viene de que si la educación hasta ahora ha sido llenar las cabezas de contenido, ahora no es la cabeza lo que hay que llenar de contenido, sino formar esa estructura de la mente. Formar a la persona para que aprenda a aprender toda la vida. Aprovechar que la persona sea dúctil, sea flexible, sea plástica, para que si hoy tenemos que aprender todos inglés e informática, a lo mejor dentro de poco tendremos que aprender chino o lunático, no sé, cuando nos invada algún gente de los extraterrestres. ¿Quién sabe? Hay un libro precioso de un autor, ahora mismo no me recuerdo, no me viene el nombre ahora mismo, ya vendrá, que es educar en una sociedad incierta. Creo que una de las características más peculiares de nuestra sociedad es que es una sociedad incierta. No estamos seguros casi de nada. Se pone todo en entredicho. Bueno, algunos no tienen todo cierto, otros lo tenemos más, algunas cosas, ¿no? Pero de hecho sí que se interpela todo. Con este sentido falso de libertad que hoy es ser iconoclasta, destruir todo, etcétera, etcétera. Pues bien, esa foto está tomada del libro de Edgar Morin, Enseñar a pensar, o Construir la mente, creo que es el título. Construir la mente, creo que está editado por Paidós, si mal no recuerdo, y me gustó mucho, y lo puse ahí pues como símbolo, como el símbolo de lo que yo quisiera decir, que la gran tarea hoy del educador no es llenar la mente de los niños de contenidos ni conocimientos, sino formar esa mente para que sea una persona autónoma, sea una persona capaz de afrontar, no importa problema imprevisible del futuro, aprender a aprender y aprender a aprender durante toda la vida. Pues vamos a ello entonces. Las preguntas que vayan surgiendo, pues vamos a tener tiempo después de esta primera parte, que va a durar hasta las 10:30, creo, que tenéis en el programa todos. Haremos un receso y después continuaremos. Y las preguntas que se vayan formulando, pues de cualquier tipo, y las que sepa las contesto, y las que no, pues ya busco respuestas y os las envío por correo electrónico en todo caso, o os marco alguna bibliografía, que hay muchas sobre el tema, se va escribiendo bastante. Sabéis que hay dos bifurcaciones ahora del tema de la mediación. Uno es el tema del conflicto cognitivo, de la construcción esta, de la mediación pedagógica, mediación del aprendizaje, y otra es la de la mediación de los conflictos, más de abogacía, de jurídico, etcétera, etcétera, por la cantidad enorme de problemas, de conflictos que se están generando en este momento en la sociedad. Yo creo que tanto los juristas, como le pasa a los filósofos y como les pasa a otros ámbitos, lo que necesitan es conocer esta mediación, que es la que pone las bases teóricas. Y no olvidemos, los profesores que normalmente piden recetas, no se debe dar recetas, porque entonces caemos en la mecánica de aplicar recetas, de aplicar estrategias, y no se sabe por qué. La mejor praxis es una buena teoría. La mejor praxis es fundamentar los principios bien, porque todo paradigma o todo conjunto de ideas que constituye un paradigma se constituye de una base de creencias. Los profesores somos los más reacios al cambio, los más resistentes al cambio. ¿Por qué razón? Por lo que se llama en psicología las teorías implícitas, porque todos generalmente enseñamos conforme hemos aprendido. Nos proyectamos conforme lo que hemos asimilado, lo que hemos mamado. Entonces, decirle a un profesor, cambie de método, ahora transfórmese usted en mediador, transfórmese usted en constructor de la mente de ese alumno, y nos dice, ¿y cómo? ¿Y cómo? Y entonces le digo yo, así, no. Porque ese así, ese cómo, sale de una serie de sistemas de creencias, de un sistema de principios, basados, pues, de toda la investigación que ha tenido la historia de la psicología, exactamente igual que hoy llegamos a la filosofía con unos planteamientos, y claro, como faltan esas bases de procesos que el ser humano ha ido buscando respuestas a la filosofía. Estoy recordando un libro precioso que os invito a leer por si no habéis leído nunca una historia de la filosofía, de un autor francés que fue ministro de Educación, que es Luc Ferry, que es Apprendre à vivre, aprender a vivir, y hace ahí una historia de la filosofía fantástica, porque él toma 3 elementos para investigar
en los griegos, en los romanos, en el cristianismo, en la Edad Media, en el Renacimiento, hasta llegar a hoy, hasta llegar a Schopenhauer y hasta llegar a Nietzsche y a todo lo demás, y plantea cuáles son las respuestas que el ser humano ha ido dando a lo largo de la historia sobre la cosmología, es decir, la ciencia del conocimiento, del conocer, el saber. Segundo, sobre la ética, qué le ha exigido ese saber al ser humano para comportarse con los demás. Y tercero, las respuestas de su salvación, es decir, las respuestas a las grandes cuestiones que el ser humano tiene sobre la inmortalidad, el dolor, la vida misma, el quehacer. Es un estudio que me ha encantado fascinar. Ha sido mi libro de cabecera cuando he ido haciendo estos últimos viajes y ahora me he enterado que está en español también. O sea, que primero lo he tenido que leer en francés y después ahora lo volveré a asimilar en español. Pues bien, como no se saben esas respuestas que hay del ser humano, creemos que vamos a descubrir el mundo. Y es importante basarnos en lo que otros han escrito. Entonces vamos a ver cómo esto se refuerza de alguna manera. Es decir, el paradigma de la mediación se refuerza con las ideas de otros autores. Ser eclécticos, saber comparar, estar abiertos a lo que nos enriquece otro, desde qué punto de vista se puede enriquecer, cómo contrasto yo, en qué se distancia lo que yo hago con otros. Yo creo que eso es también un modelo de honestidad. Me recuerda mucho al gran filósofo del siglo XX que ha sido Karl Popper. Karl Popper, compañero de Konrad Lorenz, austríaco también él, coetáneo y todo, él habla de que el método científico para él, o el mejor método para él, es el de la falsación de las hipótesis. La ciencia y la investigación crece por hipótesis. Entonces, él habla de que el gran investigador, la gran cualidad que tiene que tener es la humildad. ¿Por qué? Para saber presentar sus hipótesis, a ver si los demás se las falsean o se las contradicen o les dan un nuevo camino. Estupendo, ese es el camino de avanzar. Ser humilde para saber contrastar que lo que yo hago vale la pena a lo mejor cambiarlo porque lo que hace el otro ni me había enterado y es mejor que lo que hago yo. Y enriquecernos todos. Creo que en el ámbito educativo hoy estar en red y estar investigando es un enorme camino de enriquecimiento. Pues bien, vamos a ver qué nos dicen otros autores y qué nos dicen sobre todo la columna vertebral que voy a seguir en todo esto, que se llama Ruben Feuerstein. Ruben Feuerstein es un psicólogo clínico, vive actualmente, tiene unos 88 años, está en Israel, está un poco mayorcito ya. Yo he estado con él casi todos los años y él intentó dar respuestas a todos los desastres del ostracismo judío de la Guerra Mundial, nazismo. Los niños de todo el mundo judío, del ámbito judío, pues se encontraban en esa deprivación cultural de la que habla él, y entonces él buscó una respuesta. ¿Y qué hacer con estos niños que, para nivelarlos, para ponerlos al nivel, ellos que no han tenido medios educativos, nadie les ha ayudado a desarrollarse, cómo poder hacer para que se pongan al nivel de todos los demás? Entonces, con Piaget busca, genetismo, constructivismo, etcétera, busca un modelo que les permita la construcción de la mente, que les permita reconstruir su persona, no solamente la mente, sino sus personas. Vamos a ver entonces todo esto. Una primera frase que nos interpele, que nos diga que no nos dejamos cambiar, que para ser mediador, para modificar a los demás, el primero que tiene que modificarse es uno mismo. Y esa es el primer aviso. Ese es el primer shock que uno experimenta realmente cuando se encuentra con esto. Que no podemos construir a otros, porque la educación es una tarea de amor, es una tarea de confianza, y la confianza no se impone, se conquista. Y eso, un educador que se presenta ante los demás, no podemos presentarnos con el látigo ni nos podemos presentar a domesticar, sino para que el ser humano saque todo lo que tiene en sí mismo, tenemos que hacerlo por las buenas, vamos a decirlo así, por las buenas. Por las buenas. Y vamos a ver los cambios o los planteamientos que a la hora de enfocar esto, que es educar, o el ámbito de la educación en general, los tres elementos que contiene. Pues bien,
Nuestra sociedad está avanzando a ritmo vertiginoso y casi irreversible. El cambio es ya el paradigma de nuestra sociedad. El mundo en el que han de vivir nuestros hijos está cambiando 4 veces más rápido que nuestras escuelas. Gracias por la alusión del decano a esa frase que creo que ya todos habéis oído. Tenemos profesores o escuelas del siglo XIX, bueno, estas ya son más modernas, las universidades, ¿no? Profesores del siglo XX, que somos nosotros, todos hemos nacido en el siglo XX, pero ya hay muchos alumnos, ya estamos en el 2009, que son del siglo XXI. Y si no, pues ya con mentalidad muy cercana a este cambio de la posmodernidad, podríamos decir. Y se crea un desfase ineludible, Nosotros vamos envejeciendo y siempre tenemos alumnos de las mismas edades, normalmente. Y eso nos ayuda, nos obliga a un proceso de adaptación. O sea, el problema de la educación es un proceso de adaptación del educador al alumno, que siempre es distinto. Y ahora, todas esas corrientes, de las cuales algunas hablaremos, las corrientes las corrientes, la inclusividad, la interdisciplinariedad, la interculturalidad, esa visión que dice Edgar Morin también, dice, enseñamos mal, se nos ha enseñado mal. ¿Por qué? Porque el mundo no se puede encasillar, sino que es global. Tenemos que entender las cosas con un sentido más interdisciplinar y más global. Y esto, que se dice así, tiene una consecuencia ética importantísima, que tiene que educar toda la sociedad. Con el aforismo aquel africano que dice, para educar a un niño se necesita la tribu entera. Educar es tarea de comunidad, educar es tarea de equipo, es tarea de toda la universidad. Imaginar que todos estuvierais pensando aquí con la misma ilusión y el mismo entusiasmo, con un mismo proyecto. ¿Qué tipo de joven, qué tipo de profesional queremos formar? Y esto lo hicieran todos los centros educativos, uniendo fuerzas. ¿Creéis que tendríamos estos jóvenes tan desquiciados, tan pobremente educados, tan abúlicos, tan apáticos, tan sin valores? Si lo que falta es que en nosotros, como maestros, se despierte la vocación de educador. Se despierte esa vocación, porque es la tarea, junto con la paternidad y la maternidad, más trascendente que existe. Kant hablaba de la profesión imposible, la política y la educación. Porque es dirigir personas, porque es el sujeto más difícil. Domesticar, bueno, ya nos lo dice Saint-Exupéry, ya nos lo dice Saint-Exupéry. Si tú me domesticas, le dice Zorro al príncipe, pues tendré que hacer lo que tú me dices. Pero lo más importante es lo que no se ve. Lo más importante es lo que está oculto a nuestros ojos. Por eso Jacques Delors va a decir, y después veréis en el último planteamiento, que entre los 4 pilares de la educación, dice él, educar, ¿qué es educar? Fijaos, si solamente tuviéramos esta reunión para revisar los conceptos que tenéis como educadores o como profesionales, simplemente. Porque el referente de la sociedad es la universidad, el referente moral que tenía que marcar un poco el ritmo de la sociedad. ¿Hacia dónde quiere ir esta sociedad? Pues las personas que tienen más cultura, que más piensan, es la que tenían que decirle, no, que donde más hay que invertir es en educación, que lo más importante de este país son los educadores. Porque de lo contrario, ¿para qué vivimos si no tiene sentido la vida de la juventud hoy? Totalmente alienada y totalmente víctima de los ídolos. Entonces, ¿habéis visto la reacción de la muerte de Michael Jackson? ¿Y qué nos han dicho esos jóvenes que se les ha puesto el micro delante de la boca? ¿De qué han hablado? ¿De qué valores? De ninguno. De ninguno, absolutamente. De una cultura totalmente evasiva, alienante. De lo que habla el profesor López Quintas cuando habla, dice, del éxtasis hay una línea mínima al vértigo. Y el vértigo es lo alienante. Droga, música, electricidad, etcétera. Alienación.
y del éxtasis, que es lo distinto, que es la interioridad profunda. Por eso dice Jacques Delors, educar es un camino de interioridad. Ojo, que nos está diciendo pues todo lo más profundo del ser humano. Nos está diciendo, pues a lo mejor que no estamos preparados para una tarea tan profundamente respetuosa, sublime, ¿no? Bueno, pues tenemos que ser sensibles a este cambio que se nos plantea. Entre los IN que he dicho, uno de los IN es la inclusividad. Es decir, que en la universidad debe caber todos los alumnos indudablemente preparados, capacitados, con los mínimos que pueden exigirse en la universidad. Pero en la educación hoy se plantea, y lógicamente nos importa a todos los profesionales, seamos maestros, psicólogos, expertos en sanidad o médicos o lo que sea. ¿Por qué? Porque todos los niños, en realidad, es el planteamiento que surge en el informe Warnock de la Cámara de los Lores, que plantea este tema de la inclusión de todos los inmigrantes del gran imperio inglés en la escuela, sean niños con el problema que sean, deben estar con los iguales, con los de su entorno, perdón, con los iguales. Es decir, tienen que estar con todos los niños de su barrio, de su zona. No hay que llevarlos a un lugar secreto donde los recluyamos, no. Tenemos que plantear la convivencia ya desde pequeños, porque la educación, fundamentalmente, la tarea formativa, educativa, es una experiencia ética. Ética. Y ética significa ethos, significa convivir y darnos las primeras normas para poder convivir entre todos, porque nos debemos unos a otros. Fijaos que cuando Matthew Lipman, el gran filósofo americano, construye un programa para la educación filosófica del pensamiento de los niños, en un programa que se llama Filosofía para Niños, ahora lo veréis, él dice, hay que enseñar la filosofía ¿para qué? Para que aprendamos a vivir en democracia, para que aprendamos a vivir en sociedad. Y para vivir en sociedad se tiene que tener una mínima de cabeza, aquello que decía Machado, dice, el que no piensa embiste. Efectivamente, si no pensamos, las leyes creemos que son impuestas y coz. No nos interesan las leyes, paso de las leyes, me las salto cuando me viene en gana. Entonces, claro, formar personas éticas, respetuosas, en este aspecto me llama mucho la atención los franceses. ¿Por qué? Porque han sacralizado muchísimo las leyes. Se las diera Napoleón o se las diera Guizot o que se las diera quien sea, pero han sacralizado las leyes. Entonces, para vivir hay que aceptar unas leyes que nos imponemos. Y la libertad termina donde empieza el respeto del derecho del otro. Y la libertad no es hacer lo que me dé la gana, sino compatibilizar mis derechos con los derechos de los demás. Y claro, pero ese pensamiento cartesiano, ese pensamiento lógico de deducciones, de aplicaciones a la vida, es lo que no tienen los jóvenes hoy, lo que no tiene la sociedad de hoy. Pues bien, se crean este movimiento que complica la escuela, porque resulta que la escuela es el receptáculo de todas las panaceas, de todas las soluciones. ¿Quién lo tiene que arreglar el tema de las drogas? Pues la escuela. La violencia, la escuela. Las madres adolescentes, la escuela. Los conflictos familiares, la escuela. Y el profesor al final dice, no, yo no estoy preparado para esto. Es imposible, tiro la toalla. Me voy donde no me martiricen y no me exijan tanto, porque esto me quema. Es verdad. Esto está quemando al profesorado. ¿Por qué? Porque es la utopía de los que dan leyes pero no transforman la escuela. Yo escribí un artículo que lo tengo por ahí, se lo he dejado a nuestras amigas. La educación inclusiva o la revolución escolar. Si no se cambia la escuela, esta escuela no vale para esto. Y no vale. No vale. ¿Por qué? Pues porque en la escuela se necesitan equipos interprofesionales de todo tipo. No cada uno recluido en su gabinete, porque es donde están los problemas de la mejor medicina, ¿sabéis qué es la preventiva? Pues los profesores no han aprendido todavía que la mejor educación es la preventiva, la que empieza desde que el niño nace. Y aquello que decía Julián de Juliaguerra, el psiquiatra español exiliado en París, dice, lo que no hayamos hecho en los 6 primeros años de la vida del niño,
ya todo es geriatría. Es una hipérbole, pero tiene toda la razón. Toda la razón. ¿Por qué? Porque nos va a costar remediar esos problemas el doble o el triple o va a ser imposible ya. Imaginaos un niño disléxico que se enteran los profesores que es disléxico a los 11 años y no ha aprendido a leer. Claro, ¿cómo va a aprender a leer? Y ya no hay quien le enseñe a leer a los 11 años a menos que el niño baje a la escuela de 5 años o de 6, que es donde se enseña a leer. Hemos perdido la oportunidad de la formación de esa persona por falta de competencia profesional. Para mí el problema de la educación es la formación del profesorado. Punto final. Es decir, si no se forma bien al profesorado, primero, no es competente para formar, para asumir todos los trabajos. Es decir, hoy un profesor, todos los profesores tienen que ser licenciados como mínimo. Y claro, en la escuela no puede haber investigación porque si los profesores no han llegado nada más que a 3 años o 4 de magisterio, no están preparados para investigar. Y si la universidad no baja a la escuela, invita al profesor, le motiva para investigar, no se puede investigar en la escuela porque no está formado el profesor. Bueno, todas estas consecuencias es para deciros que el tema de la inclusión escolar ha sido un fracaso, una utopía. Porque a continuación de esto viene todo lo demás. Son frases preciosas, os lo pongo ahí por si queréis leerlo para que os entretengáis. Después ay, ¿qué ha pasado aquí? No, tranquila. Vamos a la siguiente, a ver. Sí, son problemas, como veis, de alto. Problemas de... A ver si es que le he dado 2 veces. Ah, sí, está aquí ya. Es que me han arreglado muy bien el PowerPoint, lo han adaptado un poco mejor para que no sea tan intenso. Algunas transparencias las he pasado para poderlas pasar a vosotros y entonces las he pasado directamente como las tenía en original, muy densas, y entonces cuando han visto aquí, con muy buen criterio, mis amigas lo han dividido y ahora no me había dado cuenta de esa. Bueno, la sociedad cambia muchísimo y entonces tenemos que dar respuesta. Analizar solamente, creo que es importante, ¿eh? Si no tomamos conciencia de cómo está cambiando la escuela, que somos nosotros los que tenemos que ser también, a veces no solamente reactivos, incluso proactivos, transformadores, previsores, y no ser siempre reactivos, lógicamente nos exigiría tener en cuenta cuáles son los cambios fundamentales que se están produciendo en el ámbito educativo, en el ámbito de la sociedad, para poner algún remedio a todo eso. Y entonces os he puesto ahí esos 5 cambios fundamentales. No me voy a entretener en ellos, sinceramente, porque si no sería demasiado largo y, como veis, esto no terminaría nunca con consideraciones pero sí que creo que es importante que caigamos en la cuenta, porque pedir a un profesor el cambio por el cambio es inadmisible, es irracional, yo creo que es inmoral, porque si no está persuadido, si no está realmente convencido de esa necesidad, perdóname que lo haga así, pero ya sabéis, cuando habla uno mucho tiene que refrescarse un poquitito nada más, humedecerse la garganta, como sabéis todos. Entonces, de cada uno de esos ámbitos del cambio, y los he resumido en 5, hay una interpelación al educador, a la escuela. Hoy, por ejemplo, el primero, que es un cambio estructural el que se está operando en nuestra sociedad, que se manifiesta fundamentalmente por esa revolución global en general, pensamiento de mundo tecnificado, el mundo económico, el mundo de las crisis, la pandemia esta ahora, de las fiebres o de enfermedades, etc. Los flujos migratorios. Aquí no lo veis tanto, pero en Europa, luego aquello es ya el acabose. Ya conocéis España, y España es el país de la inmigración por fortuna. Para compensar la carencia de natalidad, pues nos estáis, no voy a decir invadiendo ahora, estáis descubriendo España, como España descubrió América, ¿no? Y tenemos una inmigración impresionante, más la que lleva de África, más la que viene del este o de Asia. Entonces, eso crea una vida distinta. Hoy las clases, las escuelas
Y las universidades son un auténtico arco iris de colores y de razas. Las culturas han transformado totalmente el ambiente escolar y ese ambiente escolar evidentemente exige unos cambios en la escuela. Primero, el fácil acceso al conocimiento. Hoy todo niño, independiente que sea el más pobre del pueblo, de la favela o de allí, de España, del barrio, tiene acceso a la universidad y al colegio mejor. Porque a veces los buenos colegios son los nuevos, los que ya se han construido con las nuevas tecnologías y con todos los medios. Es decir, la discriminación ha desaparecido. Y justamente estos resultados de PISA lo que están combatiendo es las diferencias entre unos colegios y entre otros, para que haya una nivelación, porque niños de todos los niveles, sean de los más ricos que están en esa zona. Hay dos educaciones fundamentalmente en Europa, ¿sabéis? En Francia concretamente está la educación laica, que es la pública, y la educación confesional de todas las confesiones que quiera haber, con todas las libertades y todas las garantías, ¿eh? Y en España exactamente igual, la escuela pública, la escuela concertada, que tiene todos los subsidios del Estado, y la escuela privada. Pero en el intermedio está la escuela concertada, es decir, cada colegio puede tener, se pueden erigir colegios, la mayor parte de los colegios religiosos de España son concertados, es decir, gratuitos. Gratuitos. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho, primero que tiene el ser humano para llegar a ser persona. Entonces, la sociedad, esto es alguno de los pasos que había que cambiar. Yo muchas veces cuando he comentado estas cosas en América Latina, la gente se ha quedado alucinada y dice, ¿es posible? ¿Y por qué? Porque yo pago al Estado y porque es mi dinero. ¿Por qué tengo que pagar dos veces? ¿Por qué no podemos organizar? ¿Es que acaso el Estado tiene que ser el papá que nos diga qué tenemos que hacer? ¿O podemos organizarnos nosotros? ¿Y dónde está la libertad de elección entonces? Esto que es tan sagrado para los franceses. La libertad moral, es decir, que el que no cree en esa libertad, pues que en la escuela pública no se les enseñe ninguna moral, que se les enseñe en otros ámbitos privados, porque si no, algunos se sentirían ofendidos. Es un poco raro todo esto que estoy diciendo, ¿no? Porque no creo que pueda existir la escuela neutra. Es una idiotez para mí, ¿eh? Porque el ser humano no puede quitarse las antenas o taparse los oídos. Entonces, a los chicos, ¿quién los educa? El compañero, la calle, la televisión y todo lo más. Y en la escuela no. Tú que eres el profesional no puedes decir nada. Ah, es que puede ofenderse. Por favor. Lo que pasa es que no se cree en ti. No se cree en ti. Y ese es el problema, ¿eh? Bueno, como veis, no me entretengo. Pero hay una crisis axiológica, hay una crisis de distancia de la escuela. La escuela ha perdido el prestigio moral. ¿Por qué? Pues porque la sociedad ha abdicado de su trabajo, de su tarea educadora, y empezando por los padres. Y porque a los padres nadie les ha enseñado a ser educadores. Y esta es una de las grandes lagunas. En un libro muy interesante que escribieron dos ingleses, Janet Boss y Gordon Dryden, que se titula La revolución del aprendizaje, The Learning Revolution, publicado en Inglaterra, y que lo tradujo la editorial Tomo de México, tiene una síntesis de todos los programas más interesantes educativos, de los mejores programas que han permitido los éxitos educativos en el mundo, en los distintos países. Ya sabéis que el país en este momento que va a la cabeza de este estudio que se hace cada 2 o 3 años con los alumnos de 15 años, que se llama PISA, Program for International Student Assessment, es decir, programa de evaluación de los estudiantes de 15 años, para saber cómo termina la escuela y cómo prepara a esos estudiantes para la vida. Entonces, es la trampa. Es la prueba, no para los alumnos, sino para los profesores. Y resulta que los resultados de este año son peores que los años anteriores. En España y en Francia, que son los dos países que sigo yo más. ¿Qué pasa aquí? Pues que la escuela no cambia. Y claro, los expertos que han pensado en cómo se tiene que formar para esa nueva sociedad del conocimiento, para todo lo que estamos diciendo, no cambian, les siguen poniendo las pruebas y como los alumnos no aprenden conforme a esa nueva metodología, claro, la metodología es una y la evaluación es distinta y esa es la trampa. Esa es la trampa. Entonces,
Cuando los inspectores y la gente de educación va diciendo, y les evaluaremos, hay que decirle, ¿y cómo tenemos que enseñar? Enséñenos usted primero a ver cómo tenemos que enseñar, porque conforme sea la enseñanza, así tendremos que evaluar. De lo contrario, todo lo demás son trampas que nosotros ponemos. Ya sabemos que nosotros sabemos más que los alumnos, pero preparémosles justamente para eso. Se les va a preguntar sobre la vida, pues traslada la vida a la escuela, que ese es el problema de la escuela, que está cerrada en sus muros. El premio del Festival de Cannes, Entre les murs, entre los muros. Los problemas de convivencia de los alumnos. Una película preciosa, traducida al castellano, que se llama La clase. El Festival de Cannes de este año. El debate, el profesor ahí con esos adolescentes a la puja. Hay escenas que vale la pena poner, valdría la pena si tuviéramos tiempo para que realmente viéramos ahí lo que se cuece en la escuela, que de estos adolescentes que son los que llegan al año siguiente a la universidad, para que los vierais, ese ambiente, al estilo de aquella que creo que habéis visto todo, del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Una película de Solera. Bueno, no me entretengo. Quiero decir que esto yo creo que tendría que ser la primera etapa de mentalización. Demostrarnos a nosotros mismos que la sociedad del futuro el futuro ha empezado ya, necesita nuevos educadores, necesita gente con otro chip, con otra manera de entender la educación, más amplia, más humanizadora. La escuela tiene que ser ante todo, o la universidad tiene que ser ante todo humanizadora. Y creo que las mejores propagandas que se ven en la televisión cuando las clínicas privadas y los hospitales privados hacen sus anuncios este es el valor que más destaca. Que la gente se sienta acogida con todos los valores humanos que necesita una persona cuando tiene un problema de vida, de salud, etc. Aquí se le trata a usted como persona. Y esto tiene que ser la escuela. El gran problema de la violencia hoy es porque no educamos a esos niños a convivir con los distintos a ellos. Porque el problema está en los adultos, no en los pequeños. Somos nosotros los causantes de toda esa diferencia, de esos odios que se crean. Cuando uno ha convivido con negros o con musulmanes o con judíos, los acepta como personas. Y no tiene inconveniente en aceptar que el negro sea negro, que el judío judío y que el moro sea moro. No es para mí ningún desprecio, sino todo lo contrario. Yo creo que en eso está la enorme riqueza. Y en los colegios, en España, que se está haciendo mucho sobre esto, pues se nota claramente cómo la diferencia de razas y de culturas es una riqueza. Es algo maravilloso. Conocer distintas culturas, distintas formas de ser, de pensar y de comer, de bailar, de música, de todo. Es una riqueza. ¿Por qué tenemos que ser todos iguales si serían los más idiotas? Bueno, como veis, pero es que eso lo tenemos que llevar aquí. Porque ese es el pan nuestro de cada día. Salto esto porque no me quiero entretener más. Ya veis que sería solamente la reflexión de esos valores, sería importante. Y cuando leí este libro que se llama, de Arnold Toffler, que se llama El cambio de poder, me chocó mucho. Porque claro, yo estaba intentando relacionar toda la propuesta metodológica, todo el paradigma de la mediación, como respuesta a las demandas de la sociedad del conocimiento. Cómo el educador tiene que ser el constructor de esa persona que la prepara para la sociedad del conocimiento. Además, la escuela ya no es el llenar la cabecita del niño para que apruebe un examen, sino para formar personas para que afronten el futuro. Autónomas, que sepan aprender, que no cuando llegan a la universidad nos quejemos todos de que nos han formado estos chavales que no saben estudiar. Y todos nos quejamos de lo mismo. Y resulta que llegan a la universidad y ¿quién les ha enseñado a estos chicos a estudiar? Nadie. ¿Por qué? Porque cada maestrillo con su librillo. Porque no hay una pedagogía pensada, justificada. No saben por qué enseñan así, porque les enseñaron a ellos así, se acabó. Y entonces me interesó mucho eso a ver, si nos hicieran este planteamiento, es decir, ¿sobre qué se sustenta el poder hoy en nuestro mundo?
¿Cuál es el trípode del poder? Esa mesa sobre la descansa la fuerza, el poder, el auténtico poder hoy. Y él saca estas tres variables, las fuentes del poder, y los colombianos y los españoles lamentablemente tenemos experiencia de violencia. El primero es la violencia. El cambio de poder, en este caso en España, sabéis que fue justamente por las bombas de Al-Qaeda, ¿eh? De la noche a la mañana, el que iba a ser el gran presidente de Europa, al suelo. Se llama Aznar. Y bueno, tenemos así esa situación. Y aquí yo sé el dolor y algunos días que en este cambio de horario y demás me desperto mucho por la noche, he puesto la radio, he escuchado Radio Caracol, y esos mensajes de dolor que quedan ahí grabados de la gente, de las familias de los que están secuestrados, ¿no? Bueno, pues, la ETA y las FARC y todos los demás movimientos, ¿no? El terror, la violencia, primera fuente de poder. Después está la materia prima. ¿Pero qué materia prima? Claro, el que tenga mucho petróleo se puede hacer el campeón y meter miedo a los demás y decir, oye, que te invado, ¿eh? O me traigo aquí a los rusos y a los chinos. No hablo de nadie, ¿eh? O a los iraníes, o a los afganos, o quien sea, ¿no? Y ese tiene fuentes, tiene materia prima, tiene oro negro. Pero no olvidemos paradójicamente que Japón es uno de los países más pobres del mundo en materia prima. ¿Ah? ¿Dónde está? Mirar arriba. El que tiene el conocimiento tiene el poder. Y esta es nuestra gran responsabilidad. Y esta es la gran responsabilidad de un profesor que tiene a los niños en parvulario y les enseña a leer. O les enseña psicomotricidad y baile y gestos. Esta es la responsabilidad, formar a la gente para la sociedad del conocimiento. Luego, no me entretengo más. Todo lo demás son frases bonitas. La inclusión, también salto esta transparencia, que en el fondo es para hablar que la escuela tiene que ser inclusiva. Yo me imagino que aquí tenéis lo que podéis tener y recibís a los alumnos como os los han preparado antes. Si son negros, como si son blancos, y si son ricos, como si son pobres. El que ha llegado a probar los condicionantes que tenéis, pues adelante, ¿no? Y esta sería, pues también una de las transparencias que tengo, porque por fortuna me he metido un poco también en el campo de la